Buenos días, muchachos. Hoy día vamos a continuar con el ciclo ranking. Nos vamos a entrar en ejercicios, pero primero, perdón, buenos días. Vamos a primero unas dos diapos de lo que era el ciclo ranking y de ahí hacemos unos ejercicios sobre este tema. El ciclo ranking provenía del ciclo de Carnot, ya, y como les comenté la clase pasada, el ciclo de Carnot es un rectángulo o un cuadrado el diagrama de temperatura-entropía, porque hay dos etapas que son isotérmicas y otras dos etapas que son isentrópicas. Entonces, eh, el ciclo ideal sería una especie de rectángulo, ¿ya? Entonces, puede ser un rectángulo dentro de la campana o arrancando de las condiciones de saturación, tendría que ser con una parte isotérmica en la zona supercrítica, lo cual sería una presión muy alta y temperatura muy alta. Si estamos hablando de agua. Y el agua tiene un punto crítico de 647 Kelvin, ¿ya? Y 218 atmósferas, entonces muy alta esas condiciones. Pues realmente sería algo prohibitivo. Entonces, lo que se ha hecho es, para llevar a la práctica el ciclo Carnot, es pasarlo a hacer un ciclo ranking con la adaptación del equipamiento que exista. El ciclo se adapta con turbina y con bomba y una caldera, ¿ya? Profesor, Profe, su audio. Se apagó, ¿no? Ya. Eh, lo que le decía, de 1 a 2 sería una etapa isotrópica, de 2 a 3 sería una etapa isotérmica según el ciclo de Carnot, pero como estamos utilizando una caldera, si se fijan acá en el diagrama temperatura-entropía, no es isotérmico, que aquí hay una temperatura, aquí temperatura en punto 2, aquí una temperatura en punto 3. Entonces obviamente no es una horizontal, po, no es isotérmico. Entonces eso se debe a que estamos utilizando equipos que existen po, en la práctica, no es algo teórico. Entonces como se está utilizando una caldera, esto sí se mantiene una presión constante, pero la condición de isotérmico no se cumple, ¿ya? Sí, en el cambio fase, que sería lo, lo que requiere más energía dentro de la caldera, el cambio fase. Lo que sí, obviamente aquí está exagerado los puntos, pero esos cambios de temperatura, ¿ya? Pero es para que reflejar de que no se mantiene la temperatura constante. Luego aquí entra una temperatura a la salida de la bomba, después entra la caldera, y de ahí aumenta, bueno, ocurre el cambio fase y aumenta la temperatura, hasta que sale vapor sobrecalentado. De 3 a 4 es la otra etapa isentrópica, ya donde se genera trabajo. En este caso, el ciclo Rankine sería una turbina. Y ese vapor que entra a la turbina para mover las hélices, los álabes y generar el trabajo, sale de la turbina y se condensa. Pasa a un condensador. Donde eh, ahí por lo general sí se cumple lo de isotérmico. Aunque ahí está el punto 4, va a ser punto 1, una condición de isotérmico y también isobárico, que es un intercambio de calor, una especie de intercambio de calor de tubo y carcasa que trabaja a presión constante y como pasa de vapor húmedo a líquido saturado, también ocurre a temperatura constante, ¿ya?
Y de ahí el líquido saturado, que sería la condición mínima necesaria para que entre a la bomba, se envía a la bomba y la bomba lo impulsa y vuelve a la caldera y se empieza todo el ciclo, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio tomando este esquema sencillo, ya porque como vimos en la clase pasada, también habían formas de mejorar el ciclo, ¿ya? Con los colectores, haciendo recalentamiento, bajando la presión del condensador, ¿ya? Pero si no tenemos solo un ciclo simple, vamos a hacer un ejercicio primero con un ciclo simple. Entonces, dice conseguir una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo Rankine ideal, simple, donde el vapor entra a la turbina a 3 megapascal y 350 grados Celsius. Entonces se sabe que un ciclo Rankine ideal simple, eh, la presión de operación de la caldera sería 3 megapascal y sale la caldera a 350 y ese es el flujo del que entra a la turbina. Después, las condiciones del condensador es la presión de 75 kilopascal. Entonces primero vamos a esquematizar el diagrama de proceso, después vamos a hacer el diagrama TS, determinar la eficiencia del ciclo, la eficiencia térmica de Carnot, el flujo de vapor si la turbina genera 2 megawatts, y repita los cálculos de C, o sea, la eficiencia del ciclo, si la turbina y la bomba tienen eficiencia del 88 y 65% respectivamente, ¿ya? Entonces la letra A, pues esquematizar el ciclo, esquematizar el diagrama del proceso. Entonces va a tener la bomba, que envía un fluido líquido a la caldera, de la caldera pasa a la turbina al vapor, la turbina al condensador y retorna a la bomba. Colocando los datos del enunciado sería la presión 3, sería 3 megapascal y 350 grados Celsius, porque dice que el vapor ingresa a esas condiciones a la turbina. Después dice que el condensador opera a 75 kilopascal. Eso quiere decir que la presión del flujo 4 y del flujo 1 es 75 kilopascal, ¿ya? Recordando de que el condensador trabaja a presión constante y lo mismo que la caldera que opera a presión constante. Y ahí también, como tenemos el dato de la presión a la entrada de la turbina, que es 3 megapascal, y sabemos que la caldera también opera a presión constante. Entonces la presión en la entrada de la turbina también va a ser 3 megapascal. Ya, entonces tenemos la presión del flujo 2, del flujo 3, del flujo 4 y del flujo 1. Tenemos todos los... Y como dato de temperatura, solo conocemos la temperatura del vapor que sale de la caldera y que también ingresa a la turbina. Y ningún otro dato. Nada, y eficiencia de la turbina y la bomba 100% porque hasta ahí, hasta antes de letra F, antes, no dicen nada. Entonces se asume que la eficiencia de la turbina y de la bomba es 100%. Ahí el trabajo de la potencia generada de la turbina son 2 megawatts, que habría que anotarlo acá. Como trabajo de turbina aquí, potencia de turbina generada aquí sería 2 megawatts. Lo voy a anotar aquí, pluma. Y ahí se genera 2 megawatts. ¿Ya? Sí, 2 megawatts se genera turbina. Ya, lo que recomiendo hacer una tabla para ordenar, hacer el cálculo más ordenado. Una tabla que tenga flujos, del flujo 1, 2, 3, 4, la temperatura de cada flujo, la presión de cada flujo, la entalpía, la entropía y el volumen específico, ¿ya? Lo que sí o sí van a ocupar siempre va a ser la entalpía. La entropía va a ser en el caso de que existan eficiencia en la bomba o la turbina. Pero como mínimo esta tabla debería tener hasta la entalpía, ¿ya? Como mínimo.
Y otro es dependiendo del caso. Aquí lo agregué para el ejercicio, ¿ya? Como es el primer ejercicio para practicar. Y entonces, ¿qué se hace en esta tabla? Ir anotando la información que a uno le dan en el ejercicio. Primero, ¿qué nos dieron? La presión y la temperatura en flujo 3. Entonces en flujo 3 ya anoto aquí la temperatura, que son 350 grados Celsius, y 3000 kilopascal. ¿Ya? Conviene kilopascal porque después para entrar a las tablas de vapor, de repente conviene por kilopascal. ¿Qué otro dato? La presión en el flujo 4, que sería 65 kilopascal. Y como dije recién, la presión en 4 igual a la presión en 1, y la presión en 3 igual a la presión en 2. Entonces tendría todo esto de acuerdo a lo que da en el enunciado. ¿Ya? Después, como aquí nos dan presión y temperatura, probablemente vapor sobrecalentado, aquí en el flujo 3. Entonces, ahí la entalpía y todas las propiedades, la entalpía, entropía y volumen específico, los vamos a sacar con las tablas A6, que sería la tabla del vapor sobrecalentado. Vamos a cambiar aquí en azul, acá. Eso sería todo con la tabla A6, ¿ya? Después, esto lo estoy anotando aquí para que ustedes visualicen con qué tabla vamos a ocupar. La idea es que estas celdas, aquí cada una, se rellene con la información, porque aquí yo estoy anotando de dónde vamos a sacar el dato, ya la tabla A6. ¿Ya? Ustedes lo dejan en blanco para después anotar el valor de la entalpía. ¿Y aquí más? ¿Qué otro dato? ¿Qué otra información con el enunciado? Eh, el flujo 1, o sea, el flujo que sale del condensador y entra a la bomba, es líquido saturado. ¿Ya? Eso uno lo asume, porque la bomba trabaja con líquido. Entonces la idea es que el condensador condense hasta líquido saturado. Entonces el flujo 1 se asume que es líquido saturado, o sea, el flujo que entra a la bomba. Entonces si sabemos que está a 75 kilopascal, buscamos los datos de líquido saturado. Eso sería la tabla A5. ¿Ya? Todos los datos de la tabla A5. Y bueno, de ahí viendo la tabla 5 se dan cuenta que la temperatura de saturación del agua a esa presión es 91,8 grados Celsius. ¿Ya? Después, a ver, el condensador, aquí es vapor. Ya. A la salida de la turbina no se sabe aún si va a ser vapor húmedo o vapor sobrecalentado. Entonces ahí por eso le puse que ahí en ese caso el dato vamos a tener que buscarlo ya sea en la tabla A5 o la tabla A6. Va a depender ahí de las condiciones. Eh, ¿De qué depende? Porque vamos a asumir que la entropía 4 es igual a entropía 3. O sea, esta entropía es igual a entropía de entrada. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que la eficiencia de la turbina, perdón, es 100%. Entonces eso implica que la entropía de la salida, entropía 4, igual a entropía 3. Entonces en este caso con la presión y la entropía obtenemos la entalpía. Después acá, en el flujo 2, conocemos la presión. ¿Ya? Y sabemos que lo que sale de la bomba es líquido. Entonces ahí vamos a buscar en la tabla A7. Y también se busca alguno específico de tabla 7. Y aquí también, como la eficiencia de la bomba es 100%, estamos asumiendo eso, entonces la entropía de la salida, o sea, entropía 2, es igual a entropía 1. Entonces, sabiendo la entropía de la salida y sabiendo la presión, se obtiene la entalpía de del flujo que está saliendo de la bomba. ¿Ya? Entonces,
aquí después hacemos el diagrama TS, que sería ubicar los puntos del ciclo Rankine. Entonces primero se hacen las líneas de presión, que sería la presión baja de 75 kilopascal, y la presión alta, que es la presión a la que opera la caldera, sería de 3 megapascal, aquí arriba. Esas son dos líneas rojas. Ya ubicadas las líneas rojas de la presión, se ubican los puntos. Sabemos que el punto 1, que es de líquido saturado, punto 1, que sería el líquido saturado, se ubica ahí. ¿Ya? Después el 1 entra a la bomba y se impulsa en forma isentrópica hasta el punto 2, ahí. ¿Ya? Ahí. Y del 2 entra a la caldera y se calienta el líquido, se vaporiza y sale como vapor sobrecalentado. Ahí. Y sale el punto 3. Después el punto 3 entra a la turbina y pasa por el proceso isentrópico, ahí, y sale en el punto 4. Y aquí en el esquema estamos suponiendo que está dentro de la campana, pero todavía no sabemos, ya este punto 4 puede estar aquí adentro o puede estar afuera. Entonces es solo el esquema nomás esto. Después se arregla cuando hagamos los cálculos. Se corrige el punto 4 si estaba dentro de la campana o fuera de la campana. ¿Ya? Se coloca la presión baja, la presión alta y el dato de temperatura que conozca. 350 con 3 megapascal. ¿Ya? Y indicando que la entropía son iguales en la bomba y en la turbina, porque la eficiencia es 100%. Entonces, esta de acá, aquí está saliendo el trabajo de la turbina, acá está entrando el trabajo de la bomba, aquí está entrando el QH, el calor, voy a ponerle puntito aquí, los flujos, flujo de calor a la caldera, y aquí está saliendo el flujo de calor del condensador, QL. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Después nos piden en la letra C, dejen recordar aquí, letra C que era la eficiencia del ciclo. La eficiencia del ciclo. ¿Ya? La eficiencia del ciclo, para sacar la eficiencia del ciclo necesitamos, bueno, tenemos esta ecuación, la eficiencia del ciclo era 1 menos QL partido por QH. Es decir, necesitamos sacar Q sub L y Q sub H. ¿Ya? O esto también se puede escribir como QH menos QL partido QH, que es lo mismo que trabajo neto, el trabajo neto dividido por QH. El trabajo neto es el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. ¿Ya? Es decir, tenemos que hacer el balance de energía, porque para sacar estos flujos de calor y flujos de trabajo o potencia, hay que hacer los balances de energía. ¿Ya? Entonces, para eso hay que sacar la entalpía de todos los puntos, de los 4 puntos. Entonces, hay que sacar la entalpía del flujo que entra a la bomba, del que sale la bomba, del que sale la caldera, del que sale de la turbina. ¿Ya? Todos esos flujos, los 4. Entonces, para el estado 1, que era el estado 1, el flujo 1, el que está entrando a la bomba, tenemos que la presión es 75 kilopascal y es líquido saturado. Entonces, buscamos la tabla, tenemos que ver con qué tabla, la 4, A5, A6. Con líquido saturado,
Y si tenemos la presión, veamos la tabla al tiro. Escape. Acá. Aquí. 75 kilopascal. Me come la tabla a 5. 75 kilopascal. Acá. 75 kilopascal. La temperatura ahí está 91,8, 91,68 grados Celsius. Y sabemos que el líquido saturado, entonces la entalpía del líquido saturado, 384,39. Y la entropía, 1,213. Eso. Ya. Aquí los decimales son diferentes porque es de otra edición del CENGE, pero son las mismas tablas del CENGE. Probablemente estas son de la quinta y yo tengo desde la séptima. Ya. Pero el valor que saca de las tablas del CENGE. ¿Ya? Entonces, la entalpía 1 se busca en la tabla A5, teniendo la presión y sabiendo que el líquido es saturado. Entonces, sacamos la entalpía, el volumen específico y también puede sacar la entropía. Después, el estado 2, que es 3 megapascal, que sería el flujo que sale de la bomba, tenemos la presión. Y también conocemos que la entropía 2 va a ser igual a entropía 1. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones que vimos la clase pasada, el caso de la bomba se puede plantear que el volumen específico por delta P es lo mismo que el delta H. O sea, esto es lo mismo que H2 menos H1. En este caso, porque tengo entre 1 y 2. O sea, H2 menos H1. Eso es lo mismo. El volumen específico, el volumen específico del flujo que entra a la bomba, que en este caso es el del líquido saturado, y el delta P es de 3000 menos 75. Entonces queda en unidades de metros cúbicos por kilopascal dividido en kilogramo. Eso es equivalente a kilojoule. Kilopascal por metro cúbico es kilojoule. Entonces queda kilojoule kilogramo. Resultado. 3,03. ¿Hay una pregunta acá? No hay. Vi que había una pregunta. Ah, sí, 3,03 kilojoule kilogramo. Después, la entalpía. Como conozco el delta H y sabemos que la entalpía 1 la sacamos de la tabla, entonces la entalpía 2 la podemos despejar de acá, sabiendo este balance de energía. ¿Ya? Entonces, como la entalpía 1 es 384,44 y el trabajo de la bomba es 3,03, se despeja. Se despeja de esta expresión de acá. A ver, que no está directo. Trabajo de la bomba igual H2 menos H1. Eso, este vale 3,03. Entalpía 1, 384,44. Entonces pasa sumando y obtenemos la entalpía 2, que sería 387,47. ¿Ya? Y ahí obtenemos la entalpía 2. Otra forma era sacándolo de tabla, pero habría que extrapolar, porque la tabla A7, recuerden que parten de 5 megapascal. Entonces tendrían que haber tomado el valor de 5 megapascal, el de 10 megapascal, y con esos dos valores extrapolar hasta 3 megapascal. ¿Ya? Que sería otra opción. Y la diferencia va a ser re poca, ¿ya? Que al hacer esto. 387,47 kJ,
Entonces ahí tendríamos la entalpía 1 y la entalpía 2. Nos falta la entalpía 3 y entalpía 4. La entalpía 3 es directa porque conocemos la presión del flujo 3 y la temperatura del flujo 3. Entonces, sabemos que 3 megapascal y 350 grados Celsius y buscamos la tabla 6. Entonces ahí, salir de la presentación. Tabla 6 sería 3 megapascal, 3 megapascal, ahí está, 3 megapascal y 350 grados Celsius. Aquí. Ya, y recuerden que no va a existir esa misma interacción de 3 megapascal y 350 grados Celsius en la otra tabla. Ya es solo un dato. O sea, si ustedes buscan 3 megapascal en la tabla 4 o en la tabla 5 con 350 grados, no lo van a encontrar nunca porque esas tablas son de saturación. Y ahí hay una presión para cada temperatura. Ya no va a existir otro. Tampoco para el líquido. No, tampoco va a existir 3 megapascal, 350 grados Celsius para el líquido. Porque a esas condiciones está como vapor. Entonces es posible que encuentren ese dato en las otras tablas. Entonces, siempre es solo un punto. En las 4 tablas solo va a haber una opción de que coincida 3 megapascal y 350 grados Celsius. No estén confundidos de que cómo sé que está ahí, que no sé, tiene que buscar nomás. Buscar el dato en 3 megapascal y 350. Buscarlo. ¿Ya? Y repito, la diferencia decimal es por la distinta edición del libro. Entonces ahí sacamos la entalpía 3 y la entropía 3. Ya esas condiciones. Después en el estado 4 conocemos la presión, que sería 65 kilopascal, y estamos suponiendo que es mezcla saturada. Habría que verificarlo. Entonces, ¿cómo se verifica eso? Sabemos la entropía en 3. Entonces tenemos que asumir que la entropía 4 igual a entropía 3. ¿Y por qué eso? Porque estamos asumiendo que la eficiencia de la turbina es 100%. ¿Ya? Por eso estamos asumiendo isentrópico. Que la entropía 4 igual a entropía 3. Entonces, la presión 4 y la entropía 4, que sería 6,645. Entonces, busquemos la tabla. 65 kilopascal y 6,77. 6,74. Entonces, ¿cómo sé si es líquido saturado o no? O sea, vapor húmedo o vapor solventado. Ya busquemos a 0,75 kilopascal, sería 0,075 megapascal. Entonces debería estar aquí entre medio. Y era una entropía de 6,75 aprox. Son aquí entre medio, entre 0,05 y 0,1. Y uno ve la entropía aquí, parten de 7,6. 7,35. 7,36. O sea, no tiene cómo que la entropía está acá. Entonces, como es menor a este valor, va a estar dentro de la campana. No tiene otra opción. 0,0 hasta 0,025 kilopascal. Y la entropía, acá. La entropía estaría aquí, porque aquí la entropía es la última línea. El rango mínimo es 1,21 y el rango mayor 7,45. Y el valor que yo ando buscando es 6,75. Entonces está dentro del rango. Entonces obviamente va a estar aquí dentro de la campana, el valor de la entropía. Entonces, ¿qué se hace ahí? Como ya detecté que está en la mezcla saturada,
hay que buscar un título o calidad del vapor, que se llama título, calidad isentrópico. Entonces, de la ecuación del título calidad se despeja el X, que sería el título calidad. Entonces se despeja, acuérdense que eso viene de, voy a anotar aquí antes. Eso viene, pueden plantear esa u otra, esto de acá sería la entropía 4 igual a, la entropía 4 igual a el título 4 lo usan acá, por la entropía del vapor saturado más 1 menos el título isentrópico, o el título en el flujo 4 por la entropía del líquido saturado. Ahí. Ya, ese, el F, el LS. A ver, usando la nomenclatura que está acá. Esto yo lo puedo agrupar como C4 igual a. Sería ya, la entropía del líquido saturado más X4 por la entropía del vapor saturado menos la entropía del líquido saturado. Eso. Y esta diferencia es lo que le llaman ahí SFG, que es lo que está en la tabla. La diferencia entre el líquido saturado y vapor saturado. Y este SLS es el SF, que le llaman ahí en la tabla. ¿Bien? Entonces, despejando aquí el X4, que sería el título, obtenemos que el título es 0,8861. Eso significa que esta mezcla tiene 88,6% de vapor. ¿Ya? 88,6% de vapor. ¿Qué significa? Ya, entonces ese sería el título. Y ese mismo X lo puedo utilizar para sacar la entalpía 4. Por eso se hace este paso previo, para encontrar el título, para obtener la entalpía 4. Ahora la entalpía 4 sería la entalpía del líquido saturado más el título por la diferencia de entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado, el HFG, que es el valor que está al medio acá, a ver, en la tabla, de aquí. Bueno, este es entropía SFG. El que está aquí al medio aquí sería HFG. Ese, ¿ya? Entonces nos daría, aquí solo se reemplazan los valores que sacan de la tabla. 384,94 sería la entalpía del líquido saturado, más el título que se obtuvo antes, por esa diferencia de entalpía de vapor saturado y líquido saturado. Y nos da una entalpía 4 de 2403. ¿Ya? Y ahí tenemos la entalpía 4. Tenemos entonces la entalpía 3, la entalpía 4, la entalpía 1 y la entalpía 2. Tenemos toda la entalpía. Entonces ahora podemos sacar los flujos de calor. El flujo de calor de entrada sería el de la caldera. Y si volvemos atrás, la caldera, aquí está entre 2 y 3. Entonces sería H3 menos H2. Sí. Q de entrada sería el calor de la caldera, H3 menos H2. Y Q salida sería el calor del condensador, que sería la diferencia entre la entalpía 4 y entalpía 1. ¿Ya? Haciendo el balance de energía, esto a la caldera, balance de energía a la caldera, y este balance de energía al condensador. Condensador. Ahí. Entonces después reemplazamos la eficiencia del ciclo, sería 1 menos QH o Q salida,
perdón, QL o Q salida, dividido por QH o Q entrada. Y eso es, bueno, los valores que se sacaron antes, 2018,6 dividido en 2078,6. Entonces la eficiencia del ciclo Rankine sería 26%. ¿Ya? Después la D nos piden calcular la eficiencia térmica como si fuera un ciclo Carnot. En ese caso se obtiene utilizando la temperatura mínima del ciclo y la temperatura máxima del ciclo, ¿ya? Sabiendo que esto es como algo netamente teórico y para saber cuánto sería lo máximo posible, ¿ya? Porque al hacer esto estaríamos asumiendo, bueno, voy a hacer el cálculo ahí, 0,415. Estaríamos asumiendo esto, de que en el diagrama TS, el diagrama TS, donde está la campana, la presión 1, la presión 2, ¿sí? Estaríamos asumiendo lo siguiente. Ay, Dios. Espérame. Escape. Estaríamos asumiendo. Cambiar el color a azul. Estoy asumiendo que esta sería la temperatura mínima y que estaríamos en eso. Que estaríamos funcionando así un ciclo Carnot, de esa forma. Eso sería la máxima eficiencia posible. ¿Ya? Entonces, lo cual no es así, pues, si en realidad está funcionando aquí el ciclo, en esta parte. ¿Ya? Entonces ahí si fuera ciclo Carnot sería el 41,5%. Mientras que la práctica, al ser un ciclo Rankine, nos dio 26% de eficiencia, ¿ya? Y si suponemos que un Carnot debería darnos, eso es la máxima eficiencia posible que nos podría dar el ciclo, ¿ya? Si fuera 100% ideal. Lo máximo que podríamos aspirar sería el 41,5%. Mientras que hacerlo ciclo Rankine simple nos da solo 26%. O sea, podría hacer mejoras de recalentamiento, eh, bajar la presión, se podría llegar con un máximo de 41,5% de eficiencia. Después nos pedían el flujo másico, sabiendo que la potencia eran 2 megawatts. Entonces el trabajo de la turbina va a ser H3 menos H4. Que eso de acuerdo al esquema, acuérdense que de acuerdo al esquema que ustedes hagan, va a ser los índices que utilicen. Ya no se mecanicen en que trabajo de la turbina siempre el 3 y 4 aquí. Que ustedes hacen el esquema y ahí ven, o de repente el ejercicio les puede dar el esquema y con otra numeración. Entonces no se confunden con eso. La idea es que con la turbina va a ser la entalpía de a ver, la turbina, la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. ¿Ya? Entonces en ese caso la entalpía 3 y la entalpía 4 ya la sacamos, voy a reemplazar nomás 713 como. Y así esto lo planteamos como potencia, o sea, el flujo másico pasa multiplicando, que sería potencia igual al flujo másico por el delta H. Como la potencia son 2 megawatts, es lo mismo que 2000 kilojoules por segundo. Y el delta H es 713. Entonces aquí despejamos el flujo másico, pasa dividiendo 2,8 kilogramos por segundo. ¿Ya? Y la responda nuevamente delta C, pero ahora considerando que la eficiencia del ciclo
sea, perdón, que la eficiencia de la turbina y la bomba es 88% y 65% respectivamente. Entonces eso lo dejo como actividad y para que lo revisemos al inicio de la clase de miércoles. ¿Ya? Pero si lo hacen de aquí al miércoles me lo pueden enviar. Ya resolverlo, pero considerando eficiencia en la turbina y en la bomba. Y para cerrar la cogeneración. La cogeneración es una forma más optimizada de los ciclos de potencia, ¿ya? Ciclos de planta a vapor. Porque el ciclo clásico es el que está acá, pues el caldera, turbina, bomba, pero aquí en lugar de un condensador puede haber un calentador de proceso. O sea, eh, cumple la función de un condensador, pero el calor que se retira se utiliza en otra parte del proceso. Ya no se desecha, no pasa como a un sumidero. Entonces ese calor también se considera dentro de la eficiencia, porque es un calor útil, no un calor que se está enviando a un sumidero. Entonces, en este caso, la eficiencia ya no es solo trabajo neto dividido por el calor total, sino que ahora es el trabajo neto más el calor que se ocupa, calor de proceso entregado, dividido por el calor total. Porque hay dos fuentes de trabajo útil, o sea, de trabajo de energía útil, que es el trabajo y el calor de proceso entregado. Entonces, por eso la eficiencia aumenta. ¿Mm? Y es que, por ejemplo, aquí hay un caso donde con un colega mexicano hicimos esta simulación en ThermoFlow, eh, que es un sistema de cogeneración para un edificio. Entonces aquí se utiliza una turbina de gas. Esa turbina de gas, bueno, entrega los gases de combustión, que en realidad es 5% de su combustión y 95% de aire. Es prácticamente aire caliente. Aire que está eh, a 650 grados Celsius. Ese aire caliente entra a la caldera y a los economizadores, ya que hay un evaporador, aquí la caldera, el economizador, donde se calienta el agua. Y ¿para qué se calienta esa agua? Para enviar a distintos puntos del edificio. A una piscina, sector de piscina. Este es un edificio, a ver, es como si fuera un edificio puesto en Vitacura, ¿ya? Porque un sector, el sector de Polanco, allá de la Ciudad de México, que es como Vitacura, en Santiago, que son edificios donde tiene departamentos de precio por lo bajo de $1 millón el departamento. Entonces los costos se pagan, pues la turbina de gas puede costar fácil 300 millones de pesos, una turbina de gas, ¿ya? 100 millones de pesos, fácil, ¿ya? Eh, entonces, y esto se paga, al final con el estudio se mostró que se paga en 7 años, en todo, en la construcción, la instalación, y ya después del séptimo año empiezan a solo ganancias del sistema. Entonces, el agua, el agua caliente se calienta para enviarla a la piscina, también para enviar a las duchas, para obtener aire caliente en el invierno, para tener aire frío en verano. Para un sistema de chiller, un poco más complejo que enviar, que simplemente calentar el aire acá. Acá es más complejo que hay que usar un sistema de chiller para el verano. Y también agua de lavado bueno, eh, para lavar la ropa, ya, otro tipo de usos de agua caliente, ¿ya? Y aquí el vapor, o sea, los gases, el aire tiene que salir sobre los 100 grados Celsius, que si salen bajo los 100 grados Celsius, con el riesgo de que el agua condense y se echa a perder la chimenea, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de sistema de cogeneración, pues, un sistema de cogeneración real, ya que esta es la ingeniería básica. Ya, aquí, por ejemplo, estos que son 42, estos numeritos, estas formas de ahí pasan a subprocesos, otros procesos. Aquí, por ejemplo, la potencia neta son 3,42 megawatts, ¿ya?
el calor neto de salida, 9,23 megawatts. La eficiencia del ciclo, de ciclo de cogeneración, sería 89,4%. Si vimos recién que el ciclo Rankine tenía una eficiencia del 26%, el ciclo Carnot tenía una eficiencia del 41%. Y en la cogeneración se pueden llegar a eficiencias tan altas como esta, porque el calor no se está desechando, sino que se está recuperando. Entonces se recupera casi todo el calor, entonces la eficiencia es mucho más alta. ¿Ya? Bueno, y el programa entrega todos estos valores directos. Aquí lo otro que se genera en la turbina de gas, se genera electricidad y se genera energía térmica a través del aire caliente. Entonces aquí el objetivo era 1100 kilowatts eléctricos y 5,7 pic térmicos. ¿Ya? Y aquí lo que uno diseña es tratando de cumplir lo eléctrico, porque lo que, no, sí puede ser, depende de la industria, pero sí, yo creo que mejor recomendar el cumplir con el estándar térmico y va a sobrar lo eléctrico, porque por eso aquí al séptimo año se recupera la inversión porque sobraba energía eléctrica y esa energía eléctrica se vende. Y no es igual que en Chile, porque en México la energía eléctrica se paga 0,95, o sea, al 95% del precio que uno le paga a la empresa que distribuye electricidad. Ya no, mientras que aquí en Chile es el 65%. Entonces no conviene acá tanto. En México como el 95% eh, es un incentivo para poner estos sistemas de autoabastecimiento de energía. Ya, entonces un ejemplo de cogeneración. El enunciado bastante largo, pero que son sistemas bien, bien complejos. Entonces dice, considere una central de cogeneración que se muestra en la figura, estaría la acá, esta. Esa central dice, el vapor entra a la turbina a 7 megapascal y 500 grados Celsius. Ahí. Entra a la caldera, o sea, sale a la caldera y entra a la turbina 7 megapascal y 500 grados Celsius. Después de la turbina se extrae un poco de vapor a 500 kilopascal para calentamiento de proceso. Entra el restante y continúa su expansión hasta 5 kilopascal. Y un poco pasa al calentador de proceso y el resto sigue su camino y llega hasta 5 kilopascal. ¿Ya? ¿Qué más dice? Después el vapor se condensa a presión constante y se bombea hasta la presión de la caldera que está a 7 megapascal. Se condensa y se envía a una bomba y de ahí se bombea hasta la caldera a una cámara de mezclado que está a 7 megapascal. Dice, en momentos de alta demanda de calor de proceso, una parte del vapor que sale de la caldera se estrangula hasta 500 kilopascal y se envía al calentador de proceso. Acá, este flujo. Cuando ocurre eso de alta demanda, se estrangula, o sea, pasa por una válvula de expansión y se envía al calentador de proceso. ¿Ya? Después que dice, las fracciones de extracción se ajustan de modo que el vapor que sale del calentador de proceso lo haga como líquido saturado a 500 kilopascal. Es decir, acá esto sale como líquido saturado. ¿Mm? Después dice, el flujo másico de vapor a través de la caldera, seguía son hasta 7 megapascal. El flujo másico de vapor a través de la caldera es de 15 kilos partido por segundo. El flujo másico de vapor, que nos dan el flujo que pasa a través de la caldera, 15 kilos partido por segundo. Después, si se descarta cualquier caída de presión y cualquier pérdida de calor de la tubería, y se supone que la turbina y la bomba son isentrópicas, determine. Entonces,
por lo menos la eficiencia de la turbina bomba es 100%. ¿Ya? Y no va a haber caída de presión en los equipos. Es decir, tanto la caldera como el condensador están trabajando a presión constante. ¿Ya? Obviamente la bomba aumenta la presión y la turbina disminuye la presión. Pero los equipos que trabajan a presión constante no tienen pérdida de presión. Determine la tasa máxima a la cual puede suministrarse el calor de proceso, la potencia producida y el factor de utilización cuando no se suministra calor de proceso, y la tasa de suministro de calor de proceso cuando 10% del vapor se extrae de que entre la turbina. Y cuando 70% del vapor se extrae de la turbina, 500 kPa para el calentamiento del proceso. Entonces ahí lo que habría que hacer inicialmente es completar esta tabla, ya que le dije delante, armarla primero, los flujos, la temperatura, presión, entalpía, entropía, uno específico. Como mínimo hasta entalpía. Las columnas de entropía y uno específico las completamos si son necesarios esos datos. Pero temperatura, presión y entalpía hay que completar las columnas del 1 al 11. Entonces, el esquema sería de acuerdo al dibujo. Punto 1, 2 y 3 son iguales. 1, 2 y 3 son iguales, se fijan aquí, misma cañería. Solo hay divisiones. Aquí hay una T y aquí un codo. Entonces el flujo es el mismo, las mismas propiedades. 1, 2 y 3 son iguales. Después, el flujo 3 entra a la turbina. ¿Ya? Flujo 3 entra a la turbina y sale, hay una salida a una presión intermedia que sería flujo 5, y después sigue saliendo hasta el flujo 6, que sería eso. Hasta 5 y después sigue hasta 6. Después, del 6 se condensa hasta 8, que sería esto. El 6 se condensa hasta 8. Y el 8 se bombea hasta 9, que sería esto. El 8 se bombea hasta 9. ¿Sí? Después, el 4. ¿Cómo llegamos al 4? El 2 se estrangula hasta 4. Sería el 2 se estrangula hasta 4. Y el 4 se mezcla con 5, según esto. El 4 se mezcla con 5 y se forma 7. El 4 se mezcla con 5 y forma 7. Ahí. Después, ¿qué más? 9 y 10 se mezclan y forman 11. 7 se bombea hasta 10. 9 y 10 se mezclan y forman el 11. O sea, formaría que está entre medio. Y después, el 11 se envía a la caldera y se forma el 1. El 11, el 10, el 11 entra a la caldera y se convierte en 1 que está ahí. Entonces ahí estaría el diagrama TS del esquema. Y de ahí habría que completar acá, con esto, ya con los datos del enunciado, ya con las presiones, las temperaturas. Aquí de datos, lo que está en negro es dato directo con el enunciado. Se saca directo de tabla. Ya sabiendo presión, temperatura, saca la entalpía. Como 1, 2 y 3 son iguales, los 3 flujos son iguales. Ya. Después. Okay. ¿Algo? ¿Hay un comentario? Porque 11 está entre 9 y 10. Ya. Espérame. ¿Por qué? Vamos a ir para atrás. Porque el 9 va a la cámara de mezclado, el 10 también va a la cámara de mezclado, entonces se mezclan estos dos fluidos y el resultado de la mezcla es el flujo 11. Entonces, el 9 está en esa condición, el 10 está en esa condición,
Y al mezclarse va a quedar una condición intermedia. No necesariamente el promedio, porque depende del flujo que haya de cada uno. Aquí está dibujado como justo al medio, pero puede ser más cargado al 9, más cargado al 10, que está intermedio nomás. Va a depender de la cantidad de 10 y la cantidad de 9 que se mezcle. ¿Ya? Por eso es que está entre medio, porque el resultado de la mezcla, el 11. El 9 se mezcla con el 10 y forma el 11. ¿Ya? Por eso. Y acá eh, ya teníamos el dato de la temperatura y la presión. Entonces con temperatura y presión sacamos la entalpía, entropía y volumen específico del 1, 2 y 3. Eso lo tenemos. Eh, las presiones también, teníamos todas las presiones. De acuerdo al enunciado, teníamos la presión en el flujo 4, la presión en el flujo 5, la presión en el flujo 6, que sea la más baja, aquí 6 y 8 la misma presión, que es la presión del condensador. La presión 5 y 7 es la misma porque es la presión el punto mezcla, ¿cómo le llaman? Acá en este caso le llaman el calentar de proceso, una presión intermedia. ¿Ya? Y bueno, la presión 9, 10 y 11 son las presiones más altas, que es la presión de la caldera. Ya, lo otro, sabemos que el flujo 7 y el flujo 8 son líquidos saturados. Entonces, como conozco la presión en 7 y en 8, y sabiendo que el líquido saturado, estas dos filas se llenan prácticamente inmediato, porque sé la presión y sé que son líquidos saturados. Entonces, el flujo 1, 2, 3, 7 y 8 se completan solo mirando la tabla, ¿ya? Interpolando si es necesario, pero no hay que calcular nada. Solo mirando, buscando la tabla. El 1, 2, 3, 7 y 8. Después ya los otros vienen, por eso están con otros colores, porque vienen de cálculos, ¿ya? De asumir cosas. Por ejemplo, la entropía 6 es igual a la entropía 5. Y esa entropía 5 igual a la entropía, no puedo decir la 2 o la 3. Entropía 5 igual a 3. ¿Ya? 5 igual a 3. ¿Ya? Entonces, como sabemos que la entropía 3 es tanto, la entropía 5 y 6 es la misma. Y acá también, la entropía 9 igual a 8. 9 igual a 8. Y la entropía 10 igual a 7. 10 igual a 7. Y ahí tengo toda esa entropía. Después, ya teniendo la entropía, me faltaría estos. ¿Cómo llegamos a esos valores? Ya entre 5 y 3, sabiendo, por ejemplo, para saber la entropía 5, sabiendo la presión y sabiendo la entropía, buscamos en la tabla la entalpía, ¿ya? Y el flujo 5 habría que ver si es saturado o no. Entonces aquí yo busqué si estaba una mezcla de líquido por sí, porque el título da menor a 1. Entonces con ese título que da 0,9952, se calcula la entalpía 5. Y lo mismo para el caso 6. También, pues aquí el título es 0,7983. Entonces, con ese título sacamos la entalpía 6. ¿Ya? Y después ya me queda el 9 y el 10, que sabiendo la entropía y la presión, y como está en estado líquido, tienen dos caminos. Bueno, esta presión de 7 megapascal la pueden sacar directo a la tabla 7. Como es 7 megapascal, saben la entropía, la presión y la entropía, y sacan la entalpía de la tabla A7. Esto, ¿ya? Y nos faltaría la entalpía 4. La entalpía 4, ¿dónde está? La entalpía 4 se saca directo porque una válvula, acuérdense que opera de forma isontálpica. Entonces la entalpía 4 va a ser igual a la entalpía 2, si es que no me equivoco. La entalpía 4 igual a la entalpía 2.
¿Por qué? Porque esta válvula de expansión es isoentálpica, o sea, la entalpía es constante. He completado la tabla. Y ya después ya son los cálculos de balance de energía, que se los dejo aquí planteado para que lo revisen, que era, tenía programado terminar 9:30, que ya ahora ya ahí ya es solo reemplazar en las ecuaciones de balance de energía. ¿Ya? Pero lo retomamos al principio de la próxima clase, caso de... Ya, para acá en este caso la eficiencia del ciclo da 40,8%. ¿Ya? Ya dejo la tarea del ejercicio anterior y esto lo retomamos el miércoles, ¿ya? Para verlo con más calma. Pero cualquier duda me preguntan. Si tienen duda ahora también, consultas. No sé, sale esto ahí. Ahí sí. ¿No hay consulta? Entonces el miércoles retomamos el final de este ejercicio, ya, y acuérdense de hacer la tarea, la actividad que me envíen. Bueno, es voluntario, no es obligatorio que hagan la tarea. Ya, entonces eso, pues, voy a dejar de grabar.